Entonces, dijimos que teníamos esto. Acá dijimos que teníamos el valor de este, que es el adyacente, ¿cierto? Y necesitamos hallar el opuesto. Entonces acá utilizamos algo que se llama SOHCAHTOA. ¿Recuerdan? SOHCAHTOA. ¿Para qué? Para saber cuál de esas funciones es la que me sirve para relacionar opuesto con adyacente. Entonces fíjense que de estas funciones, la que yo voy a elegir es esta. ¿Por qué? Porque me relaciona el opuesto con el adyacente. Entonces, primero, antes de cualquier cosa, yo tengo que mirar qué es lo que yo tengo y qué es lo que necesito, ¿cierto? Porque con eso es que voy a decidir cuál de las funciones es la que necesito para ese problema en particular. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesito la tangente. Entonces, vamos a ver qué pasa con la tangente. Vamos a reescribir esto por aquí. ¿Listo? Entonces, yo sé que tangente de un ángulo, en este caso, el ángulo es de 30 grados. Entonces, tangente de 30 grados siempre va a ser opuesto sobre adyacente. Siempre, siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué hago? En el segundo paso, lo que yo voy a hacer es reemplazar. Entonces, fíjense que eso fue lo que yo hice acá. ¿Listo? Entonces, yo sé que tangente de 30 es opuesto sobre adyacente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito saber cuál es el valor de la tangente. ¿Por qué? Porque eso, tangente en 30 grados me da un número, siempre me da el mismo. ¿Sí? No importa que esto, el adyacente mida 10, no importa las medidas. Lo único que me importa es el ángulo. Entonces, yo ya sé cuánto me debe dar la tangente de 30. Aquí se hace todo un proceso, pero de hecho, podemos utilizar, yo por acá la tengo, una calculadorcita. Entonces aprovecho para decirles, si alguno de ustedes no tiene la calculadora, ¿cierto? Normalmente la calculadora del celular también tiene las funciones seno, coseno y tangente. Mírenlas acá, seno, coseno, tangente. Normalmente los celulares tienen esa función o se les puede sacar esas funciones, ¿cierto? Si usted no ve cómo hacerla con el celular o si usted no ve, no tiene calculadora científica, ¿cierto? O etcétera, etcétera, me puede decir y yo le mando el link para que descargue esta. Esta la descarga directamente en el computador y ahí se queda. Listo. Es como una calculadora científica, pero queda ahí en el escritorio. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar lo que tenemos. Por aquí nos dijeron que tangente de 30 nos da 0.5773. Entonces vamos a ver si sí. Tangente de 30. Tangente de 30, a ver, yo paso esto por acá, de 30 me da igual a raíz de 3 sobre 3, dice acá. Pero si yo utilizo este botoncito, miren que es como una S con una D, este botoncito me dice cuánto es de forma decimal. Entonces, tangente de 30 es simplemente 0.5773. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente acá, en lugar de esto, lo reemplazo. Ya en lugar de tangente de 30, yo coloco 0.5773. Ahora, esto es igual a opuesto sobre adyacente, eso lo sabíamos. Simplemente reemplacé este ladito por este valor. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo sé que, bueno, aquí hay un error. Yo sé que el adyacente me debe medir 10. ¿Cierto? Fíjense que es este de acá. Este es el valor que nos dieron. Nos dijeron que el adyacente, aquí no es hipotenusa, sino adyacente. Tengo un error en la imagen. Listo. Entonces, el adyacente mide 10. Entonces, en vez de adyacente, coloco 10. Y me queda que esto es igual a opuesto sobre 10. Ahora, ¿qué hago para despejar esta ecuación? Y ahí es donde tenemos que utilizar las habilidades con eso. Este 10 me está estorbando. Necesito que lo opuesto me quede solito. ¿Cierto? Entonces, este 10 que está acá, lo paso al otro lado y como este está dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría 10 por 0.5773. ¿Listo? De esa forma yo lo opuesto. ¿Qué significa? Que opuesto es igual a 5.77 metros. ¿Cierto? Aproximando. ¿Cierto? Cuando usted hace esta multiplicación le debe dar 5.77 más o menos. ¿Qué significa? Que a partir de ese valor que usted tenía, usted puede saber que la medida de este árbol, ¿cierto? La medida de este árbol es de 5.77 metros.
¿Qué fue lo que hizo este proceso? ¿Sí? Hay una imagencita como para hacerlo más rapidito, este es como muy explicadito pasito a pasito, pero la idea es que vamos como despegando cada vez. ¿Listo? Pues ese es un primer ejemplo. Una pregunta que le podrían a uno hacer acá es, bueno, ¿cuánto será que mide el otro ángulo? ¿Cuánto será que miden los otros ángulos de este triángulo? Entonces fíjense que este mide 30. Creo que sí. Yo sé que este de acá, que es muy importante, es el de 90. ¿Cierto? Este es el de 90 grados. La pregunta es entonces, ¿cuánto será que mide este de aquí arriba? Esa es la pregunta. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que necesitamos recordar y se los voy a encerrar por acá en una burbujita. La suma de todos esos ángulos tiene que darme 180. Entonces, si yo sumo 90 más 30 más ese otro valor que yo no conozco, ese otro ángulo que yo no conozco, esto me tiene que dar 180. ¿Cierto? Esta es una ley importantísima. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será que mide ese otro ángulo para que eso me sume 180? Hagan sus cuentas. Esas cuentas les debe dar que esto mide 60 grados. Y este es el truco para hallar ese tipo de ángulos. ¿Listo? Entonces, para hallar los ángulos, siempre debo utilizar esta partecita. Bueno, por ahora que estamos como en este tipo de ejercicio. ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces voy a dejar acá de compartir esta partecita. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Todo bien? Profe, ¿Sí? profe. Entonces, el 0,50, bueno, el 0,57, 5.773 se pasan a multiplicar y ya no se divide, sino que se multiplicaría, ¿cierto? Sí, se multiplica. A ver, yo comparto pantalla otra vez. Compartamos aquí. Entonces, fíjense que en esta parte, el paso que me estás diciendo es este. Míralo acá. Este estaba aquí solito, ¿cierto? El 10 pasa al otro lado y multiplica ese número. Entonces me queda 10 multiplicado por 0.5773. Esa es la pregunta, ¿cierto, Sofía? Una Sí, vez, es señora, más, gracias. esta multiplicación, mira, hagámosla acá. Eso te da 10 multiplicado por 0.5773. Eso me tiene que dar igual a este valor, que si lo colocamos en decimales es esto, 5.773. Entonces, aproximadamente 5.77. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, la idea es saber despejar. Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos más. Para los ejemplitos que siguen, vamos a utilizar esto de acá. Entonces vamos a mirar cuál es la otra parte de lo que ustedes deben hacer. Entonces, estos son los ejemplitos. Por acá hay un videíto. En el video yo utilizo también el ángulo de 30. Nuevamente les repito, no siempre van a ser ángulos notables. Cuando no sean ángulos notables, simplemente utilizan la calculadora como lo hicimos. ¿Listo? Si no tienen calculadora me dicen. Entonces vamos a bajar por acá. Aquí en la actividad 1 dice, a ver, yo cierro esta calculadora. La actividad 1 dice, da clic aquí y vea la opción ejercicios. Entonces, clic aquí. Listo. Utilizando los valores que te dan de seno, coseno y tangente y el procedimiento explicado en el video anterior, halla los lados del triángulo que te piden e ingrésalos en los recuadros. Le das en el botón verificar y bla, bla, bla. Entonces, una cosa importante, esto no lo deja avanzar si la respuesta está mala. Listo, entonces vamos a la sección de ejercicios y vamos a hacer un ejercicio. Listo. Lo primero que vamos a hacer es verificar si lo que ellos nos están diciendo ahí es verdad. Entonces, ellos nos dicen que el seno de 44 grados da 0.6947. Si yo utilizo la calculadora, me aparece esto. Seno de 44 es igual a 0.69465, pero sabemos que este 5 me convierte este 6 en un 7. Entonces, este valor es correcto. Fíjense que en esta parte no necesitamos en realidad utilizar la calculadora porque ellos nos están dando como eso. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dados los valores que nos dan arriba, fíjense que uno de los ángulos es de 44 grados. Entonces vamos a ver cómo utilizamos eso para saber los otros. Voy a tomar un pantallacito acá y
Y vamos a mirar cómo resolver este triángulo. Vámonos por acá. Listo, a ver, pasémoslo por acá. Yo creo que ahí se ve bien. Muy bien. Entonces vamos a ver qué hacemos en este caso. Esa es la actividad 1 para ustedes. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo necesito saber es cuánto me mide este valor. Este es el primero que me están preguntando, ¿cierto? Pero fíjense que este es precisamente la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, yo necesito, lo que me están preguntando es por la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que me están dando? Fíjense que el valor que yo conozco es este de acá, ¿cierto? Pero ¿ese qué cateto es? ¿Será el cateto opuesto o será el cateto adyacente? Entonces, para saber eso necesitamos pararnos en el ángulo que nos dieron. En este caso, el que nos dieron fue este. Fíjense que ese es el de 44 grados. Entonces, este es el ángulo que yo conozco. Teniendo como base eso, este, que es el que está al ladito, entonces este debe ser, es el cateto adyacente. Entonces, fíjense que yo tengo adyacente, lo tengo, y me están pidiendo la hipotenusa. Ahora, vamos a utilizar SOHCAHTOA. ¿Para qué? Para saber, SOHCAHTOA. Utilizando SOHCAHTOA, yo voy a saber cuál función es la que tengo que utilizar. Entonces, necesito que me relacione adyacente con hipotenusa. La función que me hace esa maravilla es nada menos que la función coseno. Fíjense que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Entonces vamos a plantearla desde el coseno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos ya, coseno, pero ¿coseno de qué? En este caso, nuestro ángulo es de 44 grados. ¿Cierto? Coseno de 44 grados tiene que ser igual a adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, vamos a reemplazar, ¿cierto? Ese sería como nuestro siguiente paso, reemplazo. Yo sé que coseno de 44, según lo que me dieron acá, miren lo que está acá. Según lo que me dijeron, el coseno de 44 es 0.7193. Eso me lo dijeron, simplemente reemplazo. En vez de me deshago ese coseno de 44, quito eso y pongo un número que yo ya conozco. ¿Listo? Y yo sé que eso entonces va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Vamos a reemplazar en este lado. ¿El adyacente sería cuál? Fíjense que acá lo tenemos. Es este que mide 15. Entonces, en lugar de adyacente voy a colocar 15. Y la hipotenusa es la que yo no conozco. Entonces acá, en lugar de hipotenusa, voy a colocar X, porque fíjense que la hipotenusa es precisamente X. ¿Listo? Entonces ya tengo mi ecuación. Esta ecuación es la que yo necesito despejar para hallar el valor de X. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Es muy sencillo. Vamos a aplicar lo que conocemos. Necesitamos que la X no esté aquí en el denominador, porque cuando está en el denominador es un problema y no hay forma de despejar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es pasarla al otro lado para que me quede multiplicando. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En otras palabras, tenemos esto. ¿Qué pasó? Listo, entonces 0.7193 multiplicado por esta X. ¿Cierto? Entonces, la X que estaba dividiendo pasó al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Y al otro lado, entonces, me va a quedar simplemente el 15. 0.7193 por la X que pasó a multiplicar es igual a 15. Pero acuérdense, nuestro objetivo es que la X me quede solita. Entonces, yo todavía me tengo que deshacer de este número. ¿Cierto? Como me voy a deshacer de este número, lo paso al otro lado. Pero como está multiplicando, me pasa al otro lado a dividir. Es decir, listo. Entonces, en este lado me va a quedar simplemente la X. X es igual a. En el otro lado pongo el 15, porque el 15 es el que estaba originalmente. Y este que estaba dividiendo pasa a multiplicar. 71,93. Pregunta para ustedes, pilas, que esto es muy común que pase. ¿Será lo mismo si yo hago esto?
0.7193 dividido entre 15. ¿Será lo mismo? No. Exactamente. Jamás, nunca en la vida, jamás. No es lo mismo. Si yo cambio el orden de los dividendos, del dividendo y el divisor, eso se daña absolutamente todo. Entonces, pilas que es muy importante, que este que estaba multiplicando es el que quede abajo. Entonces, 15 sobre 0.7193. Entonces, ¿qué hago? Simplemente saco mi calculadora y digo, 15 dividido 0.7193. Y esto va a ser igual a 20.85. Entonces vamos por aquí. Vamos a verificar si eso sí es verdad. Para eso vámonos por acá. Listo, entonces el valor que nos dio fue 20.85. Vamos a meterlo acá. 20.85. Y le damos en verificar. Si ese número que usted mete ahí está malo, el programa no lo deja seguir. O sea, si usted le da a verificar y no le aparece así como grisecito, significa que está malo. Entonces rectifique lo que hizo, mire a ver dónde puede estar el error, ¿cierto? Y ya lo actualiza. Entonces, para el siguiente nos están pidiendo, voy a borrar esto. Entonces, a ver, tomo captura otra vez. Listo. Entonces, a ver, hagámosle con el de Y. Ustedes me van acompañando allá para que vayan de una vez como ejercitándose. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el valor de Y. Nuevamente hago lo mismo. Miremos qué tengo y qué necesito. Entonces, nuevamente, como yo conozco es el cateto adyacente. ¿Cierto que sí? Ese es el que yo conozco. Y necesito hallar el cateto, me están pidiendo Y, que sería en este caso el cateto opuesto. ¿Por qué es el opuesto? Porque es el que está al frente. ¿Listo? Entonces, tengo adyacente y necesito el opuesto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otra vez, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Para qué me sirve SOHCAHTOA? Para yo mirar cuál de estas funciones es la que me sirve en este problema. ¿Cuál es la que me sirve para resolverlo? Entonces, en este caso, fíjense que la función que a mí me sirve, que me relaciona opuesto con adyacente, es esta función tangente, ¿cierto? Opuesto sobre adyacente. Entonces, vamos a plantear nuestra ecuación. Yo sé entonces que la tangente, en este caso sería de 44 grados, es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Sí o qué? ¿Listo? Pero yo ya sé cuánto vale la tangente de 44, ¿verdad? Que acá me lo dijeron. ¿Cierto? Entonces, en lugar de tangente de 44 voy a colocar 0.9657. ¿Listo? Entonces, en lugar de eso, puse esto. Ahora vamos a ver, vamos a reemplazar en el otro lado. En el otro lado yo tengo opuesto sobre adyacente. El opuesto yo no lo conozco, el opuesto es Y, precisamente el que no conozco. Y esto sería sobre adyacente. Adyacente, en este caso sería 15. ¿Listo? Entonces, fíjense que llegamos a un problema en el cual tenemos que resolver para Y. Saber cuánto nos vale Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar. Despejar es quitar lo que me estorba. ¿Qué me está estorbando? Este 15. Este 15 está muy atravesado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo para el otro lado para que la Y me quede solita. Pero como este 15 está dividiendo, me pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. 0.9657 multiplicado por 15. Y al otro lado simplemente me queda la Y. Entonces, fíjense que utilizando esto, yo voy a poder saber cuánto es que me mide ese Y. Hagámoslo en la calculadora. La calculadora nos dice que, vamos a hacerlo, 0.9657 por 15. Y esto me da 14.4855. Entonces vamos a meter este valor allá. Fíjense que como nos están pidiendo con dos cifras, listo, entonces miren que acá no nos va a dejar meter todas estas cifras. 14.48, bueno, al parecer sí. Listo, y él automáticamente me redondea a 49, ¿cierto? A 14.49. Le damos en verificar. Y como aparece grisecito, significa que está bueno. Listo. Y vamos con la última partecita, que es hallar el ángulo.
Vamos a hacerlo acá mismo. Eso va a borrar. No, hagámoslo acá. Está como en una nubecita porque en realidad es bien sencillo. Lo único que tenemos que tener en mente es lo que les dije ahorita. Cuando yo sume todos los ángulos interiores, me tiene que dar 180. Entonces, el primer ángulo es el de 44 grados. ¿Listo? El otro ángulo es este de acá, que es precisamente el ángulo que mide 90 grados. Entonces, hasta ahora tengo 90 más 44. ¿Cierto? Si usted hace la suma, eso le tiene que dar 134 grados. Cuando usted le sume alfa a este, ¿cierto? Cuando usted le sume alfa, eso le tiene que dar 180. Entonces, básicamente, para usted saber cuánto mide alfa, lo único que tiene que hacer es a 180 le resta 134. Y eso le tiene que dar 46 grados. ¿Listo? Eso significa que el ángulo que nos está faltando es de 46 grados. Vamos a verificar si sí. Vamos a meter acá 46, verifico y es correcto. Cuando usted tenga esto, simplemente toma un pantallazo y me lo adjunta en el Classroom. ¿Listo? Eso sería como esta partecita de la actividad 1. Cada que hagan digamos, cada que uno entra a esta parte de los ejercicios, aparece un ángulo diferente. Entonces, seguramente a todo el mundo le va a aparecer con un ángulo diferente. De hecho, es una forma de saber que pues, así debe ser. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento.